Hola amigos, sean de nuevo bienvenidos a De Plástico No Somos. Y aquí tenemos otra vez a Anabel José Espinosa. Anabel nos dejó como mucha intriga entre muchas cosas que nos contaba. Yo voy a hacer un breve resumen, pero antes le quiero dar la bienvenida a ella. Gracias Anabel por aceptarnos esta segunda invitación. Gracias, gracias a ti Y bueno, por tenerme. no, imagínate, un gusto. Entre las cosas que nosotros hablamos fue tu amor por los idiomas. Muy temprano comenzaste a aprender inglés, dabas clases de inglés en la casa a los 16 años. Querías estudiar para ser lingüista, estudiar idiomas, pero por una razón o por la otra eras hija única y tus papás dicen no, ¿sabes qué? Mejor que no. Después hiciste muchas cosas también en la parte de carreras. Estudiaste comercio exterior, ¿es? ¿Sí? Turismo, Turismo, primero turismo, eso. luego comercio exterior. Comercio exterior, qué maravilla. Y bueno, fuiste a Margarita, hiciste una pasantía de 2 meses, que eso es requerido Ujú. cuando uno sale de un trabajo. Sí, Y allí, bueno, aprendiste mucho de la parte del turismo. Luego, en la parte de comercio exterior, trabajaste con Pirelli también, ¿sí? sí, 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 Pirel de Venezuela. Pirelli Ya. Venezuela. Y allí tuviste también, como ya tenías en tus herramientas el italiano, pudiste también poner en práctica ese idioma. Sí, Luego trabajaste para American Airlines en sí, también. Venezuela, te tocó viajar un poquito. De esos viajes Sí, que me contaste que viajaste para Texas para el entrenamiento. sí. ¿Cuánto fue que duró el entrenamiento? No Un sabía. mes, un Un mes. mes, mira, qué bien. Intenso, intenso. Es, Sí, wow, qué bien, qué muy, bien. muy bueno, muy interesante. Sí. Sí, se aprende mucho y de paso para ti, para practicar tu inglés, bueno, fabuloso. Oh, sí, bueno, recuerda, no nada de malo, pero hay acentos y el acento tejano fue fuerte. Sí, What? y sabes que uno cuando aprende un idioma, porque me pasó a mí Yo, también, uno no solo después los acentos de los lugares a donde vas, porque cuando yo aprendí a hablar el inglés, yo me voy para Londres y yo así, y no es solo el acento, sino los perdón. modismos, no te preocupes, los modismos que tenemos que aprender, que son Sí, sí, totalmente sí, sí. diferentes. Y Corregión. es, Pero muy, 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 muy bonito toda la experiencia también ahí. Muchas sí. experiencias. Mm, Luego de allí también sé que poquito antes de entrar en el certamen, yo todavía tengo mi decoración de coronas así en honor a bellísima. los Sí. certámenes de belleza ahí Linda. atrás. Y recuerdo que poquito antes de tú entrar en el certamen del Chica 2001, que era un certamen que patrocinaba un diario de la ciudad de Caracas, en Venezuela, y que también estaba patrocinado por una televisora, Radio Caracas, lo transmitía, Radio Caracas Televisión. Tú ya Sí. habías conocido a, pues, quién sería el amor de tu vida. Ya tú habías Robert, conocido a ya. Robert. Robert, Esto, en el año 90, sí. ¿y cómo fue eso? ¿Cómo lo Ah, conociste? muy cómico. Ese año, en junio, eso fue antes de entrar a la experiencia de los chicos 2001. En junio, yo estaba en una frutería en Valencia, en Los Colorados, y con mi abuelita. Mi abuela, yo era inseparable, mi abuela y yo y mi abuela. Y fuimos a hacer compras un sábado. Y estábamos pagando, era Italia 90, el Mundial, Ya, pero qué Italia 90. increíble que te recuerdas hasta el día. Oh, Sí, qué todo. maravilla, qué El lindo. jugo que estaba tomando, un jugo de níspero, ay, que lo extraño tanto el níspero. Wow. Y había una chica muy rubia al lado mío, muy rubia, y yo, y ella dijo en inglés como que era lo que estaba bebiendo, sí, y yo le contesté, y ella se sorprendió, como, y le hice probar, o sea, muy espontánea la verdad, y ella probó y dice, oh, I don't like it, porque tú sabes, el níspero es así un sabor así como tierrita, muy dulce, El bueno, a mí me níspero, encanta, el níspero es un sabor increíble, es sí, eso, muy dulce y tiene una textura muy particular. Es una fruta, yo sí, no sé cuál es la traducción de no níspero sé, al se inglés. la debimos a los árabes.
no Tenemos sé. que ponerles la tarea a las personas que nos están viendo de buscarlo, o si Sí, yo, bueno, me voy a poner a hacer esa tarea yo también. Ahí se los sí. coloco. Jugo de níspero, recomendado. Pero, y bueno, no, fue simpático eso. Y habían dos chicos al lado, por allá, viendo televisión, porque en la frutería ahí había televisión y nada. Y bueno, y en eso ya yo estaba pagando y salimos y mi abuela dice, ay, Ana, mira ese rubio que está ahí, porque él salió a verme. Y yo no, yo la verdad no, sí, dura de matar. No me di cuenta. Yo andaba en otra cosa, no sé, sí. Bueno, y como todo, volvimos un lunes, es que recuerdo, sábado, fue domingo, un lunes, Ay, qué y el increíble. lunes a hacer compras de nuevo en el mismo sitio, y estaba de nuevo Robert junto con un amigo venezolano, una familia con la mamá del muchacho, y así, muy familiar. Y mi mamá ve que es muy amigable, y que es esto, y le di mi número de teléfono al venezolano, ¿no? Al muchacho Sí, venezolano. sí. Y, perdón, y en eso, mi mamá, ¿cómo se te ocurre estar hablando con desconocidos, dándole teléfono? Yo, ay, Dios mío, y muy, eso, es la protección de nuevo. Nada, y a los días él llamó y me estaba invitando a salir en taxi. Y mi mamá, no, serio, usted no Ah, sale en taxi, nada. Ay, sí, esa mentalidad de verdad muy es protegida. muy protectora. Eso, Wow, y eso sí, sabes que todavía hoy en día pasa y son cosas que yo entiendo que las personas que son madres pues sientan que protegiendo a los hijos de todo, pues les puede ir mejor. Pero a veces también hace que los hijos se pongan un poquito más rebeldes. Y a veces uno dice, ah, pues no, entonces sí. mi abuela era la alcahueta Ay, me que me hacía que me acuerdo. encontraba con mi Robert, sí. Pero ya empezamos muy amigos, la verdad, amigos. Sí. A todas estas me voy al Chica 2001, fueron 3 meses, luego él él no sabía que yo estaba ahí en eso, porque no habíamos conversado más ni nada. Y claro, yo decía que no, para salir con él, y él decía, ella no quiere nada conmigo. Y Sí. me vio en la televisión y todo, pero él no se ubicaba que yo era, Ay, qué que increíble. muy, muy cómico. Nah, cuando yo decido no seguir Y en eras la esta, favorita, seguro. Era su favorita. bueno, esa yo le pregunto, ¿sabes cómo son los hombres? No se acuerdan, nos dice, sí, sí, tú eres. Cuando termino, que decido no seguir, que me decido por seguir con el comercio exterior, porque había como, sí, habíamos hecho un acuerdo con los estudios y me dieron chance de repetir exámenes y todo. Bueno, eh, lo llamo y como muy buen europeo, que son, bueno, holandés, muy directo, yo le digo, hola, ¿qué tal? Y dice que por qué yo lo llamo. Ay, no, no, Why no. are you calling me? Wow, my goodness. I'm Exacto. sorry. Excuse me. Okay. I mean, bye. No, no, wait. Y bueno, comenzamos a conversar y todo, y nada, pasamos ahí mintiéndonos mutuamente, no, yo no quiero hablar contigo, yo no quiero hablar contigo, mi mamá preguntaba, mi papá, no, 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 nada. Ah, Pero sí, en el año 90, en noviembre, no duró tanto, nos hicimos novios, y decía, bueno, ¿y qué ahora? Él se claro, iba a Holanda, se fue a claro. finales de diciembre, fue duro, pues Eso te diciembre, iba a decir. ¿Cómo fue triste. esa sensación de decir, bueno, Ay, ya dijimos, somos novios, vamos a salir y entonces él tiene que regresar a Holanda? uy, él estaba estudiando, él tenía que entregar una tesis, por eso estaba en Venezuela haciendo ese periodo, y él había hablado con los padres y que se iba a quedar, y los padres, no, tienes que regresar, porque aquí hay acuerdos y hay becas y ahí tienen que pagar un dinero que la universidad da, y él es ingeniero agrónomo, y bueno, él tenía que regresar. Y bueno, no, yo entendí, me acuerdo que como una despedida, él escribió una canción holandesa que se llama Anabel, y es muy cómico, cuando la escuché la primera vez, no entiendo A nada. ver, ¿cómo se llama otra vez la canción? Anabel, se llama Anabel, como yo, Anabel. y me cantaban siempre esa canción, y me la escribió, yo no entendía nada, el holandés es un idioma, yo la verdad nunca ni con el alemán tenía como afines, no sé por qué, más que todo me gustaban las lenguas del latín, provenientes del latín. Sí, sí. Holandés, wow, qué idioma más raro. Ay, Sí, sí, bueno, la pronunciación no, no sí. es de las más fáciles.
Y nada, así comenzó nuestra relación, para no entrar en detalles, nada, de cómo pasó mi experiencia de un trabajo, él se fue hacia Apure. Perdón, en el 92 viajé con mis padres aquí, viajamos aquí a Holanda, estuvimos como 21 días viajando por todas partes, fuimos a Francia, fuimos a Alemania, eso sí me dio mis padres para como que viera cómo es, y yo, en Holanda a mí me Claro, gustaba, esto es muy por- tranquilo, era porque, un claro, pueblo, tú también tienes que ver exactamente, tú tenías que llegar a tomar ese balance y decir, bueno, estas son las actividades que me gusta hacer, esto es lo que yo sé hacer, y mm, si yo decido, porque tú tenías que decidir, ¿verdad? sí, Si yo me voy, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué es lo que yo voy a ya, hacer en y Holanda? bueno, éramos jóvenes todavía, no era la de tomar decisión de casarnos o vivir juntos, Claro. aquí es normal vivir juntos primero, en Venezuela había que Sí, salir sí, con en el bebé Estados Holanda. Unidos también, sí. Pero en 92. Pasa que luego regresamos a Venezuela y en esto ya yo estoy trabajando en Pirelli de Venezuela y no lo veía, yo no lo veía a él y decidí terminar con la relación. Ujú. Y yo pensé, queriéndolo, pero no Claro. estábamos muchos y joven, yo quería viajar, ya estaba viajando y no lo vi más por casi 2 años y medio. Oh, wow. Y de hecho, después, como en el 96 a ti te tocó viajar otra vez, ¿no? Sí, Aproximadamente. A sí, ver, estos después dos que años viajaste y a Miami. medio pasaron, esos 2 años y medio me pasaron también, tuve experiencia, ¿eh? Trabajé también para ver, en el 95 fue cuando una muy buena amiga mía viajó a Canadá y ella me invitó a Canadá. Ven, Ana, ven, y ella tenía casi un año y yo fui casi al final de su estadía ya, porque fue a estudiar inglés. Y yo, imagínate, yo sin haber vivido ni en América, ni en Canadá, ni nada, yo viajé y yo hablaba bien inglés. Y todo el mundo, "¿Pero ¿cómo tú hablas inglés?" Pero mira, es que es como eso, como me gustaba también la actuación, yo siempre me la pasaba en un espejo viendo qué posición, cuál es mi mejor, ¿cómo se dice? Tu ángulo, tu El ángulo. ángulo, que sí. Sí, qué risa. Y yo imitaba, yo escuchaba la palabra y yo la repetía. Y es más, tuve profesora yo iba solita un viernes en la noche, nadie iba, todo el mundo iba a parrandear, de fiesta, y yo en mi curso de inglés con mi profesora ahí, how are you? Yo, Es ay, Dios mío. que eso es dedicación. Y tú Sí, también sí, tienes buen oído, porque te gustan los idiomas y tienes el sí, oído. sí, Yo lo que he notado y lo que he escuchado de las personas que son políglotas, como en tu caso, es que normalmente una de las letras más difíciles es la R. Cuando sí, te toca pronunciar la R, o mm, se pronuncia diferente, rrr, sí, el sonido. sí, Y tú tienes exacto. un oído increíble para Sí, esto, ¿no? sí, Y por entonces supuesto. tú sigues con todas tus actividades, tú sigues con tus Sí, estudios, sí. ¿no? Bueno, yo quería emigrar a Canadá. Ah, Pasa que cuando mi amiga está allá y todo, y disfrutamos, y me fui a Toronto, me fui sola, eso fue también algo así como, mis wow, amigas se fueron antes, yo llegué después, entonces yo decidí me fui sola. Fue un viaje muy, muy interesante. Y en Toronto estuve solo 2 días, me regresé de nuevo a Ottawa, y en Ottawa muy lindo y todo, pero una ciudad muy tranquila. sí, Viajamos a Montreal, a Quebec, y yo decía, esto me gusta, se parecía así a Francia, ¿eh? Y ya yo había tenido experiencia claro. en Francia, y yo decía, wow, pero eso, el dilema de que allá es francés y no inglés, entonces estás tú con tu buen inglés, I would like to eat an ice cream, Eh, and qu'est-ce que exacto, vous dites, je ne comprends pas, y es increíble ese choque. es muy Bueno, formal todo. Sí, lo que uno eh, aprende es muy formal y cuando estás ahí, entonces, lo que sí, hablamos ves la diferencia, anteriormente, sí. Y la nada, me regresé a Venezuela. Y em, cuéntame una cosita. Ya tú te regresas a Venezuela y ese corazoncito, ¿cómo estaba? Pensaba, Resulta que, bueno, no fue algo así es que, mira, me llamaba la atención el extranjero, no sé, y ya, yo de verdad creo que no tuve noviazgo con venezolanos, o sí, como con uno, corto. Y hubo un muchacho que, bueno, me llamó la atención, pero no estaba muy de
que quería nada y yo no, de distancia no quiero nada. Y Claro. sí, fue también muy bonito. Ese muchacho fue a Venezuela y visitó Valencia y bueno, sí, tuvimos una amistad linda y fue así. Yo decía, Dios Como mío, dicen, los recuerdos quedan, bonitos recuerdos. sí, me gustaría ir a Canadá, pero Canadá, volví por segunda vez a su familia, fui a visitar a él, a su familia, me dieron Sí. hospedaje en su casa, fueron muy hospitalarios, fueron muy cariñosos. Es su familia proveniente de Alemania, que habían emigrado en los años 50. Wow. Y bueno, muy internacional. Ahí conocí también esa casa. Él estaba había participado en Viva la Gente, ¿recuerdas eso? Ah, Up por with People. supuesto, viva la gente, un Yo grupo también quería de jóvenes participar, que pero tú sabes cantaban. que en Venezuela, Up with People o Viva la Gente, era difícil. El Bolívar no era una moneda muy fuerte, ¿eh? En Estados Unidos, lavando carro, uno podía reunir Para las personas que no saben, Viva la Gente es un grupo de jóvenes jóvenes, que viajaban a través del mundo. Ellos cantaban, cantaban, hacían actuaban, ya, presentaciones y llevaban un mensaje muy positivo a sí, la juventud y a las personas. Un grupo muy sí. lindo, pero es verdad, cuando uno se ponía a calcular los costos No, que tenían que ser cubiertos en una gran sí, cantidad por el individuo, era algo que no era viable en eh, muchas ocasiones. no, y ese sueldo, como te dije, no, de verdad, era algo increíble. ¿Cómo podemos ganar tan poco? Es, Entonces, sí, la ya, diferencia. Ujú. sí, bueno, nada, luego esa visita, por supuesto, ilusionada por algo momentáneo por alguien, pero, ¿sabe? Esa persona estaba estudiando y tenía también una meta, lógico, y yo a distancia, y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Pero nada, por un momento se terminó, no hubo más contacto, y yo seguí trabajando y Y en el eh, 96 que viajas a Miami. estoy todavía en el 95. Estoy Ah, todavía en el 95. ok. Decido en diciembre irme a Estados Unidos. En diciembre del 95, pero yo realmente partí fue por ahí como en febrero. Pero este diciembre del 95, fíjate tú, yo llegué de Canadá un septiembre, Sí. pasaron cosas, pasaron estas cosas, y en diciembre una amiga organizó una fiesta, ¿y quién estaba en la fiesta? Robert. No. Y yo le digo a mi amiga, me voy. No, tú te No, quedas. pero Si ven tú acá, ya va porque esto se está poniendo bueno aquí. ¿En qué país fue que organizó la fiesta? en Valencia, En estaba en Valencia. Valencia todavía, en Valencia, Oh, Dios porque mío. Robert se quedó en Valencia por casi 3 años y él trabajaba, imagínate, él fue cowboy en Apure, él andaba Apure es un en estado venezolano un estado donde venezolano, es lo que llaman los llanos y es sí, bellísimo. Yo he estado allí, hay mucha sí, producción yo de no, ganado. pero bello, Es hermoso. ya, él trabajaba para una empresa que se llamaba Compañía Inglesa, que de hecho este príncipe Charles de Inglaterra hasta viajó ahí, no, Robert tuvo también muchas experiencias muy bonitas ahí. Sí. Luego, en ese que te estoy hablando ahora en el año 95, que nos reencontramos, yo me entero que él está trabajando como guía de turismo y viajaba a Canaima, también algo, Ah, un sitio muy precioso en Venezuela. Y comenzamos a conversar y yo le dije mi inquietud de que me quería ir a Estados Unidos y empezar por Miami, porque allá tengo familia. sí. Y, y él se quedó así como, bueno, este año sí, me voy a regresar a Holanda, porque ya mi tiempo como de eso, de probar en Venezuela, de Sí. tener una vida ahí, estaba pasando. Y yo le dije, bueno, Ah, bueno, veremos qué hacemos. Eh, Seguimos en contacto y mis padres estaban así un poco como, otra vez esto, ay Dios mío, ah, no, claro, los no, padres se preocupan, es una situación que obviamente pues a uno también le afecta mucho porque le tienes ya mucho cariño a una persona que conoces, que sí, sabes que tiene buenos sentimientos, pero, y fíjate que esto yo lo aprendí recientemente que dicen que el amor no lo cura todo o que no lo puede todo. Y eso lo aprendí con otra de las invitadas que tuvimos acá en el programa, una
una sexóloga de Barcelona. Ella en la entrevista hizo ese comentario y yo dije, ¿verdad? Es cierto, a veces tenemos el amor no lo logra todo, porque a veces tenemos ciertos impedimentos que son barreras físicas o barreras de otro tipo que no dejan que, pues a lo mejor dos personas se unan para, pues, ser eso, felices para siempre, como dicen. Pero en el caso de Como ustedes dice fue el dicho. diferente. En el caso de ustedes fue diferente. Sí, Cuenta. no, porque sí, tomé la decisión y entonces sí, fue como mediados de enero que ya todo lo había resuelto para irme a Miami. Ujú. Vamos a decir, no aplicando residencia ni nada, sino, bueno, vamos a ver. Claro, Y sí, bueno, sí, ¿qué te puedo decir, Miami? Todavía no era tan latina de venezolanos, sí, había venezolanos y había muchos sí, cubanos, por supuesto, claro, pero claro. no tanto como ahora y me gustó, pero yo quería siempre como más al norte. Yo quería hablar inglés y me contestaban en español y yo no quería eso. Claro. Tuve experiencia de trabajar en un café, luego un día, no me gustó. Luego yo trabajé en algo que hacía en Valencia, eso por vía American Airlines, pero sabes que era un trabajo que también un americano lo puede hacer. Eh, Me dijeron, te podemos tramitar la de Green Card, pero lamentablemente para la estadía, esto lo puede hacer también alguien y costaba dinero. Y yo, ¡ah, qué lástima! Claro. Pero nunca, las esperanzas siempre seguí. Eso te Y iba a luego, decir, porque tú sabías que tú te podías reinventar. Y acá lo sí, importante es eso. sí, Tú buscabas porque tú sabías que ibas a llegar a un punto en que ibas a sí. estar en el lugar indicado en ese momento. Bueno, y ahí decide, seguí en contacto, fíjate, seguí en contacto con Robert. Robert me llamaba justo cuando yo estaba triste o estaba en duda, llamaba. Y ahí empezó, o de nuevo, como la amistad o con el amor. Y bueno, él decidió, me voy a ir a Holanda, pero voy a pasar por Miami, te voy a visitar. Y Sí. así lo hizo. Lo Oh, hicimos, estuvimos 4 días juntos, creo que fueron 4 o 5 días en Miami Beach, fue muy chévere, nos conocimos mejor, ¿eh? Porque la sobreprotección en mi casa nunca podíamos estar ni comer un helado. Si comía un helado no podía hacer nada, no podía ir al cine, una cosa, ay sí. Pero mis amigas se reían, porque hubo una amiga que perdón, me estoy adelantando, Robert regresa a Holanda y yo decidí de Miami irme a Clearwater, más al norte, o norte, no sé, no me ubico, Clearwater. Y ahí una amiga me dijo, mira, a ver, ¿qué vas a hacer? Porque claro, había que pagar un abogado, había que trabajar. Mi amiga y el esposo hacían 2 trabajos por día, el esposo 3, una cosa increíble. wow. Y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? En eso, eh, Robert y yo estábamos conversando y nada, decidimos que, yo le digo, vente a América, pero él no quería ir a América, Ah, vente tú a Holanda. Y la madre de él nos dio la oportunidad, nos dijo que yo podía venir acá y vivir en casa de ellos. sí. Porque Robert vivía en la casa de ellos, porque claro, acaba de llegar después de unos años Claro. fuera, había que aplicar por una casa y todo eso, y bueno, él estaba buscando trabajo. Y el trabajo que conseguí era de 6 meses, entonces ya para yo poderme quedar definitivo tenía él que tener un contrato por un año y eso no lo tenía. Pero yo de verdad tomé la decisión y dije, bueno, me voy de Miami, de Estados Unidos y me voy a Holanda. Pero qué Claro, increíble, qué riesgo, porque sí ya tú señora, sabes que yo solita, tú sola sí, y que vas para allá otro idioma totalmente diferente. pero que ten claro que no, tampoco fue que lo conocí a él un día y me fui. O sea, No, ya no, venía ya, ya por venía supuesto. ¿verdad? Un proceso, Claro, una claro, no. confianza. Ya yo conocí aquí y, Claro, y bueno, me sentí en confianza y así lo hice. Mira, no fue, claro que eso fueron 3 meses máximo que pude estar, que no me podía quedar, e ilegal no quería estar en ninguna parte, ni en muy bien. Estados Unidos, Eso yo, sí, 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 nada. sí, muy bien. Ya Estados Unidos, ya yo tenía que tomar decisiones, ya 4 meses, 5, creo que lo máximo era son medio año, es medio año. Sí, creo Yo que dije, fueron no, 6 meses, sí. en ese tiempo, ¿sabes? Las reglas cambian en Holanda, yo no puedo dar consejos si quiere venir a Holanda porque no sé ahora cómo es. Claro, Sí sé que yo estuve 3 meses, pasaron cosas, éramos jóvenes, no sabíamos decir sí, 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 sino la cultura, el idioma, wow, increíble, súper diferente. Pero me regresé a Venezuela porque no quería estar ilegal muy bien. en Holanda.
Sí. Los meses, 6 meses tenía que salir de Europa, porque es así, tú puedes estar 3 meses rondeando en Europa, luego tienes que Sí. salir Correcto, tienes que regresar a tu país de sí, origen, porque de es origen. obvio, si no, entonces ya tienes un problema ya después a la hora de que quieras Legal volver a y entrar. no vale la pena. Bueno, No, yo no quería eso, la verdad. claro, claro. Bueno, hasta en Estados Unidos una prima inventando y que cásate con un, imagínate, un dominicano que era No, mexicano. imagínate, Cásate. Yo no. una de mis recomendaciones es, mira, nosotras no somos abogados de inmigración, nosotras estamos hablando de la experiencia La y experiencia, yo gracias no. a Dios, que nosotras en ese aspecto hemos hecho todo como se tiene que hacer, Sí, porque sí, yo pienso que cuando tú comienzas bien y comienzas con buen pie, después tienes más oportunidades, sí, cuentas y existes, porque si tú sí, te estás escondiendo, de una forma o de la otra, no vas a tener ni siquiera la fuerza de opinión, que es yo en Estados Unidos, yo estoy aquí en mi casita en Los Ángeles, todo el mundo lo sabe, yo aquí sí. voto, yo como ciudadana americana, yo voto, tengo la oportunidad de hacer muchas cosas que el que no es ciudadano no puede hacerlas. Y más Sí, aún una persona que solamente está en un estado ilegal no puede ser tampoco cubierta por las leyes, porque ujú. no, si no aparecen en ninguna parte y si no se sabe quiénes son, No, claro que las leyes los van a proteger, pero es muy inestable, es una situación sí, muy, muy mala. Ujú. delicada. Muy No, bueno, delicada. estuve medio año en Venezuela, conseguí al mes, un mes me costó, ¿verdad? Conseguir un nuevo trabajo, porque claro, tenía que ganar. Y tú sabes lo difícil que fue para mí regresar a mi casa, Claro. con las reglas de mis padres y la exigencia y el sobreprotección. Mm. Después de haber estado libre de que, mira, hacía y deshacía y de verdad con la educación que me dieron me fue bien. Nunca Sí. tuve oportunidades quizás de irme un camino que no, con respeto Pero a esas sabías, mujeres que se dedican sabías, a eso, exacto, pero nos sabías de pagan hasta impuestos, pero no, yo no quería eso, yo no quería drogas, yo no quería nada de eso, o sea, y se claro. veía, o sea, en Canadá igual, en una fiesta, acá, no quiero drogas, no, taxi, hazme una llamada, Sí, no quiero. lo bueno es que uno, la educación uno la lleva por dentro y uno debe ser inteligente. O sea, ¿qué situación me va a traer una buena oportunidad y qué situación me puede cerrar todas las oportunidades que hay? Ahora, Sí, no, con Noel, respeto a lo que cada quien quiera, ¿verdad? Consumir, claro, hacer por respeto. supuesto. Mira, Anabel, ahora como nos queda poquito tiempo, vamos a comentar, ya bueno, pasaste por ese periodo, Sí, regresaste a Venezuela y después, ¿qué pasa sí. para Bueno, entonces pasó el cerrar medio año. broche de oro? Bueno, el medio año pasó, claro, en ese tiempo me parecía lentísimo, pero pasó. Y saqué mis documentos, lo hice todo como debía ser, huelgas en Caracas, lo que sea, era Caldera el presidente en ese tiempo. Sí, Bueno, nada, papeles listos y me vine a Holanda. Imagínate, ahí empieza la travesía. Cuando uno es turista en un país, turista, que estás esos 3 meses o estás un mes, eres interesante, eres todo, te invitan y todo. Pero yo llegué aquí, una familia muy tranquila, mi esposo, y yo decía, wow, en un pueblo, me faltaba mucho como ánimo, yo ven Valencia muy a ver, de una ciudad activa, yo venía acelerada también, yo y tú venía, también siempre fuiste una persona muy activa que siempre querías sí, renovarte, aprender, entonces, y aquí sí, entre fincas, vacas y cochinos y gallinas, y ay, Dios mío santo. Pero mira, la verdad fue un año difícil, gracias a Dios, estando 3 meses, a mi esposo le dieron, bueno, todavía era mi novio, me vine de novio, eso no era aceptado, pero sí. igual, ¿sabes? Ay, pues Lo hice, me importó nada que la gente si hablaba o no hablaba, o la sociedad o no. sí, eso, Yo viví aquí primero con mi pareja y la verdad que uno es fiel y uno es como es claro. y fue difícil, pero bueno, eso, el Poco a amor, poco lo lograste, y lo ya. logré, pasó todo eso, un año, bueno, mi esposo le da su trabajo fijo, quiere decir que el problema de regresarme no iba a estar más, y sí, fueron 5 años yendo cada año por año a la policía para que te den tu permiso de estadía. Ah, mira. En lo que me lo dan en el año 99, Robert y yo decidimos casarnos. Y Eh, de esas fotos yo vi un bello, muy bello matrimonio.
Me Sí, encantó la sí, boda. sí, nos casamos. Te quería también preguntar, mira, also ya estoy diciendo también en inglés, sobre ya cuando ya tú te ubicas, ya tú te casas, te ubicas definitivamente, tienen su familia porque tienen dos hijos Sí, y luego yo sé que a ti siempre te gustó ser activa y trabajar. ¿Tú cómo sí, llegas he tenido, de todas estas actividades que has hecho a ser técnica de uñas? Y explícanos bien lo que es técnica de uñas, porque las personas podrán pensar, bueno, no es manicurista. No, no es manicurista. A ver, sí, bueno, sí tuve la oportunidad de hacer otras cosas, empecé limpiando. Por supuesto, no me gustó, no me gusta limpiar, pero bueno, uno lo hace, para adelante. Después claro, estuve en restaurante siendo mesonera, no me gustó, pero lo hice, para adelante, y luego decidí buscar trabajo. Entonces trabajé 2 años en una empresa por los idiomas. Eso de verdad me ayudó muchísimo. Ellos me contrataron, no me importa si hablas holandés, hablas inglés, español, francés, dale. qué Y 2 años, bueno. experiencia súper linda. Pero bueno, eh, terminé de trabajar ahí, mi contrato se terminó Ujú. y pasé medio año sin trabajo, pero buscando, hay que estar Ay, solicitando. sí, Y viajé a Venezuela, regreso a Holanda y me salió una entrevista y me contrataron. Y era también un trabajo con lenguas. sí. Y ahí estuve 7 años y medio. Entonces, querés poder, y he tenido de verdad, me doy cuenta y digo, veo atrás y digo, he tenido suerte, pero también lo he hecho yo misma. Y Eso, porque mira, sin interpretar mal que limpiar, con todo respeto lo hice y respeto a la gente que lo hace. Aquí en Holanda y uno lo sabes hace, es la normal. palabra, y sabes la palabra que reúne todo esto, todo lo que tú has hecho y el esfuerzo que le has puesto es resiliencia. Y eso es las personas que de una situación que a lo mejor alguien puede pensar, bueno, esto es una situación mala, estoy pasando algún tipo de dificultad, de lo que sea, tú la transformas y tú Sí, creas no, mis algo bueno. padres dijeron, estamos orgullosos de ti en lo que decidas hacer. Eso se me quedó mucho en mí, porque en verdad nadie me estaba diciendo que si era malo o no, pero es la cultura, de Claro. verdad, o sea, no quiero que me malinterpreten, pero sí, uno nace con eso, que uno tiene que Sí. graduarse, uno tiene que ser abogado, uno tiene que ser ingeniero, uno tiene que Y ser todo, no, pero exacto, no es eso solamente, y no todos tenemos la capacidad de inteligencia de ser eso. exacto. Y tú tienes Yo quiero dos ser carreras, médico, no, no me da, no claro, me y tú da. tienes dos carreras y hablas cinco Sí, idiomas y y sí. de hacer todo eso y trabajar con todas estas empresas. Sí, ¿Cómo, y cómo bueno, nace, cómo nace esa curiosidad? mi esposo lo trasladan, después de trabajar estos 7 años y medio en esa empresa, mi esposo lo traslada a Brasil y decidimos mudarnos. Y ya tenían mis hijos, tenían 4 añitos, los cumplieron en Brasil los 4 años y estuvimos casi 2 años en Brasil. A todos esto, bueno, aprendí la lengua portuguesa también, portuñol, digo yo siempre, pues la mezclo. Sí. Y fue una experiencia bellísima. Yo no quería regresar a Holanda y de repente mi esposo dice, nos vamos a Holanda de nuevo. Y Ah, me pegó muchísimo, pero era increíble. Eran 12 años que ya yo he vivido en Holanda, 2 años en Brasil y regresar a Holanda. Fue wow. de nuevo para mí como, ¿qué es esto? Yo no quiero estar aquí, la tranquilidad. Sí, empezar Pero de nuevo. sí, tuve un año difícil, pero con los hijos, ¿sabes? Me dediqué, era ama de casa, no tenía otro trabajo. Claro. Pasaron casi 2 años y medio, fíjate, ya llevando a los niños a la escuela, y una amiga dice, Ana, no, eso de las uñas, tú siempre andas con tus uñas pintadas, y con todo respeto también a las mujeres holandesas, y han cambiado bastante con todos estos años, las uñas, la ropa. Claro, yo estoy en un pueblo, entonces así como todo es A como ver, que muéstranos las uñas igual. que las tienes preciosas. Las tengo diferentes porque Ay, como qué bellas. toda técnica de uñas, dejo ver lo que puedo hacer. Y los Claro, colores, atrévete. Yo digo bellas. siempre, no sigas la moda, síguete a ti, lo que te gusta. Sé Exacto. valiente, sé diferente. Sí. Y Y otra cosa, y el cambio no es malo, porque no, uno piensa, les ay, encanta. ¿ves qué bello? Aquí llegan, yo quiero nude, que es así el sencillo, Mira, el así, colorcito bien neutro. Ujú. clarito, y se van con rojo. Ay, Ajá, a mi esposo le gustó, entonces bueno, ayúdame a las relaciones. qué No, lindo. y nada, averigüé, mi esposo y mis dos nenes nos los llevamos, qué risa, a preguntar información. Y así fue, empecé, eso como medio año. Yo misma distribuía cuando quería tener las lecciones.
Y sí tenía temor, yo decía, "Ay, Dios mío, esto, pero no sé por qué, en mí, El miedo es siempre muy normal, el miedo es parte de todo el sí, proceso. Y mira, pero seguí, no, seguí, seguí. nos queda nada más un minutito, Anabel. Continúa, termínanos la parte esta de tus estudios, porque tú te has especializado, tengo entendido, tenías Sí, una soy profesora all de... round, Ujú, técnica en uñas. All round quiere decir que hago estiletos, uñas fuera de, tú sabes, con esa forma y 3D, flores de 3D en acrílicas y me encanta. Tuve una profesora de Japón, me encantó esa experiencia, fueron 4 días bien intensos. qué lindo. Y he conocido gente, no personalmente, pero por Facebook, de México, de Australia, de Sudáfrica, Bello. y me encanta. Y para las personas que nos ven, también pueden buscar a Anabel como Anabel Nails. Annabelle Estás en Nails. Facebook, ¿verdad? Y Sí, yo me voy a encargar de que la información la puedan conseguir también en nuestras plataformas, para que sí, si quieren visitarla, si quieren hacerle alguna pregunta o contactarla por sí, alguna sí, con razón. todo gusto. Siempre una Ujú. asesoría lo hago, me encanta. Y Claro, ahora el punto que he llegado es que son casi 9 años que estoy en esto sí. y sí, de verdad les digo, con ups and downs, altos y bajos, como todo, pero igual está eso, me reivindico y digo, ok, vamos adelante, ¿qué voy a hacer? Y he pensado quizás en dar clases. Ahora está, no sé qué va a hacer, si de uñas o quizás idiomas. Eso, si es idiomas, quiere decir que tengo que volver a estudiar. Qué Y bien. bueno, ¿quién quita que no? Pero, Nada es imposible. pero Querer es poder. exactamente, y tienes el conocimiento y yo estoy segura Sí, de que, mira, lo que escojas, uno o lo otro, que te reinventes de nuevo, lo vas a poder siempre hacer porque, sí, bueno, has demostrado a través de los años todas las cosas que has hecho. Yo sí, muy contenta, de verdad, de haberte tenido, Anabel, en el programa y que seas, que seas ejemplo para tantas sí, mujeres que a lo mejor están en duda y no saben qué hacer o a qué dedicarse o que mira, pensar, oh, estoy haciendo algo que está bien o no. sí, Mira, uno tiene que tratar. Si no tratas, no sabes. Y hay sí, que dedicarse. Muchísimas gracias, Anabel, de verdad que sí, por habernos dedicado el tiempo, porque este es nuestro segundo programa y sí. espero Un que nos placer. mantengamos en contacto. Gracias. Gracias. Un beso A, para todos. a Cariños. ti. Desde Holanda. Desde Holanda y desde Los Ángeles, con mucho cariño me despido. Yo soy Raquel Fournier y recuerden siempre que de plástico no somos.